Alimentación, por ejemplo, en potreros es lo que pudiéramos decir que está un poco de moda. ¿Por qué? Porque pues el que nosotros lo llevemos a cabo de esta manera, pues puede ser incluso también beneficioso por el lado de la comercialización, ¿no? En el caso en el que veamos que surgen pequeñas empresas que venden huevo libre pastoreo y estas son sus fotografías, ¿no? Donde se ven a las gallinas libres, dicen, este es un huevo de una gallina feliz, que si bien tienen las mismas características casi nutricionales que todos los otros huevos que se producen, la diferencia va a ser en el tipo de sistema que ellos lo están produciendo y pues obviamente tienen mayor confort las aves y pues también eso en cuanto a marketing es súper fundamental. ¿Por qué? Porque las personas lo van a asociar con una alimentación más saludable a diferencia de que si yo le compro a lo mejor a grandes empresas de las que no sé ni cómo tienen sus sistemas de producción, aunque si son empresas grandes no van a tener este tipo de producción de huevo de libre pastoreo. Ahora también hay una alta gama de huevo orgánico en los supermercados. No en todos los vamos a encontrar porque precisamente no va a dar abasto porque se requiere mucha extensión de terreno. Pero si quisiéramos nosotros alimentar en potreros a nuestras gallinas, ¿se puede? Claro que se puede. La situación aquí es el espacio. Normalmente nosotros tenemos destinado un gallinero. Si acaso, en el mejor de los casos, se puede llegar a tener algún asoleadero donde las gallinas pueden salir y normalmente hay tierra. Normalmente ellas lo que hacen es bañarse con esa tierra, lo que buscan es regular su temperatura y en dado caso de tener algún tipo de coruco también intentan quitárselo con ese tipo de baños de tierra. Entonces, el terreno debe poseer, obviamente debe poseer pastos. Este tipo de pastos pueden ser gramíneas o leguminosas y pues necesitamos mantener los potreros libres de maleza. ¿Esto qué quiere decir? Que pues si nosotros tenemos una gramínea o una leguminosa, pues podemos tener algún tipo de pasto o en este caso algún tipo de leguminosa como trébol o alfalfa, pues lo que necesitamos es que no haya maleza que sea algo ajeno a la especie que nosotros queremos dar a comer a nuestras aves. Eso también es muy importante. Aquí igual, es la misma situación. Las aves no son como los borregos, no son como otro tipo de especie que pues obviamente podemos nosotros decir cuánto aproximadamente van a comer. En este caso, lo que nosotros necesitamos también aquí, si se dan cuenta, las aves están dispersas en todo el terreno, pero no podría decir yo que a lo mejor sea su alimentación sea de calidad, porque no sabemos si su única alimentación sea las gramíneas, porque en este caso ese es un pasto de gramínea, o si también en este caso les dan un alimento concentrado dentro del gallinero que ellas tienen para ir a poner los huevos. Así que lo ideal es que haya rotación de potreros. ¿Esto qué quiere decir? Que pues yo voy a dividir el espacio en el que yo tengo a mis gallinas para que hoy, por ejemplo, todas estén en un lugar, mañana en otro, y si tengo 8, por ejemplo, 8 espacios destinados para ellas, pues cuando acaben de estar en el último espacio, en el octavo espacio, el primero ya está listo para que ellas vuelvan a retomar este ciclo y pues obviamente esto nos va a ayudar bastante para la recuperación de la planta. Una comunidad de plantas forrajeras bien desarrollada va a reducir la competencia de malezas, por lo cual entonces no sería necesario como tal el que a lo mejor ustedes piensen en algún tipo de herbicida para que no salga la maleza, siempre y cuando el pasto que nosotros establezcamos pues se establezca también de la mejor manera. ¿Esto qué quiere decir? Pues sí tenemos que preparar el terreno de una forma en la que las malezas no puedan crecer. Y sobre todo, también al establecer este tipo de potreros, a lo mejor dar una dieta un poco menos industrializada, también lo que vamos a hacer es, va a haber una mejor dispersión o distribución del estiércol y ellas mismas van a estar abonando el propio espacio en el que ellas van a estar comiendo. Para esto, pues obviamente se requiere la inversión de, si no tengo yo establecido una especie de pasto o una especie de gramínea en el lugar, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues o invertir para comprar semilla y sembrar. A esto va aunado el que se necesitan riegos. También va aunado a que ciertas especies de gramíneas tienen temporadas de secas en las cuales yo no voy a poder utilizar. Así que también es importante valorar. No nada más es establecer praderas porque a lo mejor quiero que mis gallinas pastoreen. Tenemos que valorar muchísimos, muchísimos factores. Ahora bien, ¿qué especies de gramíneas se recomiendan para la parte de la nutrición de aves de postura? Está el pasto quicuyo, el pangola y el pasto estrella. Son de los más comunes que nosotros podemos encontrar en casi todo el país. Hay otros tipos de pasto que también se pueden utilizar. Hay quien puede mencionar, uno de ellos es el ryegrass, es uno también de los más comunes, pero pues también no todos se van a adaptar a todos, en este caso, a todas las condiciones climáticas de todos los estados de la República. Así que, pues sí es importante el que se considere dependiendo
del clima que nosotros tengamos es el pasto que se puede establecer para que nosotros lo tengamos en consideración. Si nosotros tenemos a lo mejor una pradera ya de pasto, pero no sé qué variedad es, también es válido poder acercarse a quien sepa de pastos, a un ingeniero agrónomo, para que nos diga qué tipo de pasto es. Casi siempre me han mandado productores fotos de pastos en los que solo es puro pasto y yo no puedo, a veces por el tipo de hoja se puede confundir entre tipo de especie. Entonces lo que buscamos siempre es la inflorescencia de las gramíneas, que es como lo que estamos viendo aquí. ¿Esto qué va a hacer? Pues los tipos de pasto, dependiendo de cuál queramos establecer, pues también ellos tienen diferentes cantidades de proteína y de energía, que si bien pueden cubrir hasta un 80% de los requerimientos nutricionales de nuestras aves, pues siempre es importante el complementarlo con algo más. No porque ya tengamos praderas establecidas, ya las gallinas no necesitan de nuestra atención, al contrario, necesitamos también poner atención en un buen suplemento, tanto vitamínico como mineral. Y si es que necesitamos, pues complementar con algún tipo de grano. Ahora bien, ¿qué especies de leguminosas? Si hablamos de leguminosas, pues está el trébol blanco, el rojo y el maní forajero, o en este caso el cacahuate. También está la alfalfa. La alfalfa no es tan recomendable del todo porque el porte de crecimiento obviamente es mucho más alto y pues las gallinas suelen a veces no la aprovechan tan bien porque es más lo que pisan que lo que se pueden comer. Entonces, ese tipo de leguminosas que les estoy presentando aquí tienen una mejor aceptabilidad y sobre todo un mejor aprovechamiento. Entonces, si también nosotros consideramos, y eso es igual, las leguminosas siempre van a tener mayor aporte de proteína que las gramíneas. Las gramíneas nos van a aportar también una cantidad importante de proteína, pero las gramíneas nos proveen un poco más de energía que de proteína. Entonces, lo que nosotros buscamos para la parte de la postura casi siempre es, pues, proteína. Por lo que normalmente se recomienda es el establecer leguminosas como pradera, como alternativa, si nosotros queremos hacerlo así. También algo muy importante es, si ustedes han visto alguna vez a las gallinas pastorear, acaban con 50 metros cuadrados de pasto rapidísimamente. Entonces hay veces que pues no le da mucho tiempo de crecer a la planta y sumado a eso que a lo mejor no podemos tener rotación de potreros como quisiéramos, también incluso para ese aspecto hay alternativas en las cuales yo pues pongo este tipo de cuadros que nada más dejan salir cierta cantidad del pasto para que las gallinas puedan comer. Entonces, eso también es una alternativa a la alimentación en la cual para esto sí necesitamos hacer un cálculo del aporte nutricional del pasto, no simplemente establecerla porque sí y saber que pues una gallina cuántos gramos va a estar consumiendo de este pasto y cuántos gramos necesito yo de concentrado o de complemento para que yo no tenga ningún problema, pues también tenemos que estar pendientes de cómo lo vamos a hacer. Si habláramos en este aspecto, porque esta también es una alternativa, nosotros nos vamos a enfocar más en preparar un alimento concentrado y balanceado, pero esta también es una alternativa, pues para una buena producción se debe ofrecer una nutrición balanceada a las aves. ¿Eso qué quiere decir? Complementar pastoreo con algún concentrado que nosotros podemos también formular. Los costos de producción, pues obviamente siempre van a diferenciarse de a lo mejor de una dieta que nada más implica no sacar a pastorear a las aves. El sacar a pastorear a las aves o el sacarlas y meterlas diariamente, pues implica que alguien esté ahí, implica que si es algo familiar, pues tal vez no hay tanto problema, pero si le estamos pagando a alguien, implica que ese negocio tenga que ser rentable, porque si no, ni para el trabajador va a salir, en este caso, el salario. Y como ustedes saben, y lo que más hago el hincapié en esta parte, pues es que el 80% de los costos van a ser la alimentación y sobre todo en un sistema de pastoreo se va hasta el 80%. Entonces, si nosotros de los gastos queremos minimizar, se puede hacer, nada más también necesitamos considerar. ¿Qué hay que considerar en la parte del pastoreo? También hay que considerar cuántas aves por metro cuadrado, qué líneas son, si son ligeras, semipesadas o pesadas. Son muchos aspectos que se tienen que considerar, pero también es una alternativa buena y que últimamente está, pues, en este caso, agarrando mucha más fuerza para la producción de huevo a libre pastoreo, para todo, y casi últimamente se escucha eso, ¿no? Huevo a libre pastoreo, huevo a libre pastoreo. Hay otros que no es huevo libre pastoreo como tal, sigue siendo un sistema semi-intensivo, que si bien tienen comederos, tienen bebederos en cierta zona, pero el área de donde es para pastorear, pues no, en realidad no tiene pasto, simplemente las gallinas, pues no están en jaula y no están en un corral específicamente. Pero también es algo que podemos considerar. Y los lombricarios, en este caso,
donde nosotros podemos hacer a lo mejor una composta, una lombricomposta, que nos va a beneficiar, uno, a aportar, en este caso, proteína de origen animal a nuestras gallinas, y dos, también es una oportunidad de comercialización. La lombricomposta se vende bastante bien. ¿Por qué? Porque pues es un excelente fertilizante. Se vende incluso hasta los lixiviados, que es el resultado líquido de, o en este caso, el escurrimiento de donde nosotros tengamos la composta. Podemos hacer los lombricarios con las heces de las gallinas. De hecho, estamos trabajando en un proyecto con el Colegio de Postgraduados para evaluar cómo funciona mejor la lombricomposta de aves que están siendo alimentadas con alimento comercial y otras que son aves que están siendo alimentadas con un alimento balanceado formulado por nosotros. Y también, pues hay muchos estudios acerca de las lombrices que se están llevando a cabo. Tenemos también lombricomposta hecha con excremento de gallina y otra que es excremento de gallina mezclada con nopal y otra que es puro nopal, para ver qué rendimiento nos está dando una y otra, con base también en la alimentación de las gallinas, porque recordemos que pues actualmente el medio ambiente es muy importante para la parte productiva, sobre todo porque la ganadería y la parte pecuaria enfrenta grandes retos pues ambientales. Entonces necesitamos nosotros pues conocer y saber qué alternativas tenemos y cómo podemos ser más pues amigables con el medio ambiente sin afectarlo y tener resultados productivos muy buenos. Entonces, si nosotros hacemos una pila de material vegetal, ahí todo lo que sea materia orgánica puede ir a nuestra composta, incluso hay quien le deja paca. En este caso, nosotros lo que vamos a utilizar es el estiércol del ganado o puede ser el mismo estiércol de las gallinas. La lombriz californiana es la variedad de lombrices que se utiliza para este tipo de lombricarios. Hay quien utiliza gallina ciega, hay quien utiliza otro tipo de insectos o gusanos o larvas para su alimentación, pero como les comentaba, a veces el tiempo de cría de entre una y otra, o sea, o estoy atendiendo a mis aves o estoy atendiendo la producción de este tipo de animales, entonces a veces como alternativa está bien siempre y cuando también no sean muchas aves. Casi siempre esto lo he trabajado con productores a pequeña escala, cuando tienen 10, 15, 20 máximo, pero ya cuando son más de 50 a 100, 200, se vuelve algo hasta cierto punto incosteable por el tiempo en el que se tarda en producirlo y sobre todo porque pues obviamente se acaban rapidísimo las aves, este tipo de alimentación. Si nosotros nos fuéramos de una manera un poco más general, el alimento casi siempre se presenta en forma de, podemos decir, de una tipo harina gruesa o también en forma de extrusado, como tipo piedra, ¿no? Que nosotros es el más común. Entonces, los alimentos que son basados en cereales, que son en migaja, como si dijéramos una migaja, o en pellet, como el que nosotros estamos viendo en este caso. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Este tipo de presentaciones son las más comerciales. En este caso, sí influye el tamaño de partícula, porque ahí se fueron un poco, tal vez un poco más al tamaño de partícula, pero también sí influye mucho la presentación. Si nosotros habláramos de cereales como tal, lo ideal sería que a lo mejor no se hiciera en forma extrusada o peletizado. Se ha demostrado y se ha comprobado que en este caso la tasa de picaje entre las aves, el que se agredan o sean más agresivas, aumenta, así como también aumenta más el consumo de agua, perdón. Esto pues puede ser porque precisamente las aves pueden consumir este alimento un poco más rápido si estuviera en este tipo de presentaciones, por lo cual no se pudiera hacer de esa manera. Por otra parte, lo que son migajas, o en este caso alimento en pellet, pues va a reducir el tiempo de permanencia de alimento en la molleja que hablábamos, que es el estómago muscular. Si nosotros le damos a nuestras aves lo que son el extrusado, que se le llama, o peletizado, pues va a reducir este tiempo y esto va a reducir también la motilidad del tracto gastrointestinal. La humedad de las heces también se va a ver, pues, no afectada, pero sí vamos a ver una diferencia en las heces. Eso también es muy importante, que si nosotros vemos la presentación del alimento, también nos va a definir mucho el cómo se van a presentar las heces. Por lo que, pues, aquí en la parte de la nutrición, podemos elegir cuál es el alimento que nosotros les vamos a dar. Si nosotros a una gallina, nosotros lo elegimos para las aves, nosotros no podemos preguntarle a las aves, oye, ¿qué alimento quieres que te dé? ¿Cuál de estas tres presentaciones te gusta más? Si se las pusiéramos así como están ahorita, tal vez no como pregunta, pero el alimento que ellos escogerían sería
o tendrían una preferencia más marcada por partículas gruesas. ¿Eso qué quiere decir? Y no importaría en este caso si fueran aves pequeñas, aves más grandes, pero siempre se irían por las partículas más grandes. Si se dan cuenta, cuando damos el alimento extrusado en los comederos, al final casi queda pura como tipo harina. ¿Esto por qué? Porque pues las aves buscan precisamente las partículas más grandes o en este caso las partículas gruesas. ¿Por qué si nosotros hacemos un alimento que esté demasiado harinoso, también eso es parte de la formulación? No simplemente se basa en el que diga yo, bueno, pues voy a utilizar maíz molido y pasta de soya y es todo lo que voy a utilizar. No simplemente por el aporte nutricional tenemos que formular, sino también tenemos que formular con base en la composición de los alimentos, pero también en la presentación. El tamaño de partícula, o en este caso en la presentación del alimento, va a importar mucho. ¿Por qué? Porque las gallinas casi siempre presentan un rechazo a consumir las partículas finas. ¿Esto qué quiere decir? Que nos van a disminuir el consumo y también nos va a disminuir la absorción de nutrientes, debido a que pues obviamente las aves no van a estar comiendo. En este caso, si nosotros, ¿cuándo suele verse este tipo de problemáticas? Cuando son dietas que son muy harinosas y también con dietas que tienen un porcentaje bajo de aceites vegetales. Si nosotros nos fuéramos un poquito más a la parte de la fisiología, pues la capacidad de aglomeración de las partículas finas, que en general terminan produciendo polvo en suspensión, se va a reducir la presencia de estos, de los finos, que nosotros podemos llamar, y por eso va a incrementar el consumo de las aves. Entonces, lo que se busca es precisamente que haya una uniformidad de las partículas, para que nosotros no tengamos el problema de que hay, a lo mejor, si estoy mezclando pasta de soya, tal vez no es, pero no voy a poner en mi ración el 50% de pasta de soya, porque obviamente no se la van a comer e incluso puede que digan, no, pero pues, ¿de qué sirve que tomar el curso si estoy formulando este alimento que con lo que aporta la pasta de soya, pues sí se supone que me tiene que funcionar y me tiene que dar estos resultados y al final de cuentas ni siquiera en este caso, se lo están comiendo, ¿no? Entonces, lo ideal para que nuestras aves coman, pues es los tamaños de partícula deben ser uniformes, intentando disminuir lo más posible la presencia de estos, o no sonían como granos finos, pero sí que sea mucha harina. No por eso quiere decir que no se lo vayan a comer, pero sí nos pueden dejar residuos. De igual manera, pues también no hay que utilizar granos tan enteros como hay quien incluso les llega a dar el maíz entero, sobre todo no tanto a aves de postura, pero un poco más a aves de combate. Tampoco es muy recomendable los granos enteros, porque si no, lo ideal sería que fuera un alimento el que nosotros preparáramos como este que tienen en el centro. Sí, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Como les comentaba yo, si tienen una preferencia más marcada por las partículas gruesas, pues obviamente me van a dejar, en este caso, estas dos presentaciones de alimentos son excelentes, solo que nosotros buscaríamos pues formular para que nuestras aves se lo coman sin ningún problema y sobre todo cumplir con los requerimientos nutricionales de ellas. Entonces sí es muy importante que nosotros lo hagamos. Si ya nos vamos con un poco más de tecnicismos, pues en general se recomendaría mantener el nivel de partículas finas, por así decirlo, menos de 0.5 milímetros. Por ejemplo, si nosotros tenemos partículas, se puede, es válido tener partículas de menos de 5 milímetros, pero estas no deben ser de más del 10%. Precisamente porque pues las aves, la preferencia va a cambiar, el consumo va a cambiar y por ende pues en este caso la absorción de nutrientes va a ser menor y vamos a tener ese detalle. Así que, por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestras aves de postura, lo más importante, si nosotros vamos a formular este tipo de alimento y sobre todo si son aves de postura, el tamaño de partícula que más nos va a interesar y en el que he visto que mejores resultados da es el tamaño de partículas de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio es el que nosotros queremos sí o sí que nuestras aves consuman, ya que pues obviamente la cáscara va a contener el 95% en su mayoría, sí casi es un 95,5 de carbonato de calcio. En este caso, si nos vamos ya al huevo como complemento, va a contener más o menos de 2 a 2.5 gramos de calcio. Cuando agregamos calcio, pues lo ideal es utilizar partículas grandes para mejorar la calidad y la dureza también tanto de el producto de la gallina
como de la dureza de los huesos. Así que sí es importante que ustedes lo tengan en consideración, porque incluso se han hecho estudios en las que, por ejemplo, hay tamaño de partícula menor de un milímetro, perdón, hasta más de 3 milímetros, y lo que vamos a ver es que, pues obviamente, el crecimiento va a ser mejor cuando hablamos de 1 a 3 milímetros. Ya más grande, vamos a tener también un poco de problemas en cuanto al crecimiento y a la producción, pero cuando no nos pasemos de eso y estemos dentro del 1 al 3 milímetros de tamaño de partícula, va a ser lo ideal. Eso es también algo muy importante que nosotros tenemos que pues considerar. Y si nosotros vamos a meter harina, pues prácticamente si decimos que pues pasta de soya, casi siempre vamos a partir del 10% precisamente para que no tengamos ese problema. Y si vamos a agregar más pasta de soya, pues también agregamos más granos. ¿Para qué? Para que se vea uniforme y la gallina no esté seleccionando simplemente los puros granos. Además, si hago un poco de hincapié en esto, porque precisamente si solamente nos dedicamos a la parte de aves de postura una vez que ya están poniendo, pues es un poco diferente a que si nosotros la llevamos en etapa de crecimiento. Pero, por ejemplo, en la etapa de crecimiento va a ser muy importante el tamaño de partícula. En alimentos comerciales, a veces el tamaño de partícula, cuando se trata de alimentos de desarrollo, es más pequeño que el tamaño de postura. Pero si lo traslapamos al tamaño de las aves, para las aves, ese tamaño que nosotros les damos es un tamaño que para ellas es como una tendencia de ser grande. ¿Y esto a qué va a ayudarnos? Pues va a ayudarnos a que el desarrollo del tracto gastrointestinal consuma más de este tipo de proporción, lo que a final de cuentas pues va a terminar mejorando el nivel de producción. ¿Por qué? Porque si nosotros en una etapa de levante damos pues un alimento muy fino, pues obviamente va a tender a reducirnos el precio corporal, así como cuando empiecen a poner, pues la calidad del huevo va a ser menor, van a ser huevos muy pequeños y entonces es algo muy complicado, es algo un poco complejo que nosotros incluso tengamos que ver esa parte, ¿no? Porque no simplemente es formular por formular, sino también tener en cuenta aspectos como esto. Además, si nosotros, como último dato adicional, si hablamos del tamaño de partícula del maíz, se recomienda que este sea, por ejemplo, el maíz quebrado, como el que pueden ver aquí, se ve en mayor proporción. Esto podría considerarse que es algo pues excelente. ¿Por qué? Porque obviamente al ser una partícula un poco más grande, va a haber un mayor tiempo de retención en la molleja y con esto se va a exponer a una digestión mucho mejor precisamente por la tasa de pasaje, podremos llamarlo así. Entonces, sí es muy importante que nosotros lo veamos así. Y si utilizamos a lo mejor granos, tal vez que no sean harinas, pero sí que sean granos quebrados.